¿Viste cuando vivís situaciones que vos sentís que no querés vivir? O decís, estoy viviendo una vida que no quiero. O sea, no es la vida que yo esperaba, no es lo que yo quería hacer. Bueno, a mí me ha pasado más de una vez. Y cuando me pasó, el cuerpo me empezó a pasar factura. Y una de las primeras veces, que no fue la primera, pero fue la primera que escuché, diríamos, y que tomé cartas en el asunto, fue cuando tenía 20 y pico de años, que yo sentía que no podía avanzar, sentía mucho miedo, mucha tristeza, muchas ganas de llorar, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de escuchar la música que me gustaba, de hacer absolutamente nada. Y en ese momento estaba viviendo una situación fea, una situación muy particular, muy fea. Estaba trabajando y estaba trabajando en un lugar que no quería trabajar porque la persona con la que estaba trabajando no me estaba tratando de la manera correcta. Y ahí mi cuerpo me empezó a pasar factura, empezó a pasarme que no podía caminar, que el pie me dolía esto, aquello, lo otro. Bueno, después vino la tristeza, que en sí es como una manera de pararnos. Bueno, tomé cartas en el asunto, fui al psicólogo y ahí fue mi primer diagnóstico. El psicólogo me dijo que tenía una distimia, que es una tristeza crónica. Me dijo, toda la vida te va a acompañar. Esto no es algo que se cura. Y vas a tener que aprender herramientas. Y bueno, estuve 6 meses haciendo terapia y salí de ese trabajo. Fue doloroso, fue difícil, tenía mucho miedo. Salí de eso y empecé a hacer yoga, me anoté para hacer natación, a pesar de que nunca pude aprender porque esa es una de las cosas que fui superando, pero bueno, todavía no tanto. Pero bueno, fue un antes y un después, cambié mi vida. Empecé otro trabajo, empecé otra cosa y bueno, más o menos ahí las cosas anduvieron. Después, la otra situación vino unos años después. Bueno, yo tuve una pareja, un montón de situaciones, otra pareja que conocí y con quien tuve 2 hijos. Y ahí empecé a tener en un momento situaciones que no me podía mover, empecé a tener problemas en los brazos, problemas en la columna, bueno, pero yo seguía para adelante, seguía sin mirar. Y en un momento tuve una situación muy fea en la que sentí que me iba a morir realmente. Y me sentí muy mal, muy mal, muy mal, y ahí fue cuando me diagnosticaron ansiedad. Tuve trastorno de pánico, ataques de pánico, terminé en la guardia más de una vez, situaciones feísimas, caóticas, sobre todo para tus hijos, para las personas que tenés alrededor, que no saben qué es lo que te está pasando. Y bueno, también ahí opté por medicina convencional, por supuesto, hice todo lo que me dijeron, tomé la medicación que me dieron para tomar, hice terapia, todo eso, pero había algo que todavía me estaba faltando. Y entonces ahí opté por hacerme Reiki. Tomé Reiki, me hizo muy bien, después empecé a tomar clases de autoconocimiento, en donde empecé a hacer un insight adentro, ver qué era lo que estaba pasando, y realmente me sentí muchísimo mejor. Todo eso complementó lo que yo estaba haciendo. Y bueno, a raíz de eso decidí ser yo reikista y empezar a ser terapeuta en flores de Bach, empecé a hacer un montón de cosas, biodecodificación. Bueno, si bien es un caminito largo, porque esto fue hace más de 10 años que lo hice, siento que me llevó al lugar a donde estoy hoy. ¿Por qué? Porque la vida me siguió poniendo situaciones así. Yo seguí teniendo ataques de pánico, seguí sintiendo que estaba viviendo una vida que no quería vivir, que no era lo que yo había elegido. Es como que yo seguía el rumbo, o sea, seguía, pero ahí está, sin rumbo. Yo seguía porque había que seguir y nunca me lo había planteado. Pero bueno, hoy, después de todo eso, después de haber aprendido un montón de cosas, pude el año pasado dejar un trabajo de más de 20 años, un trabajo estable, diríamos, dejar mi pareja, dejar el país a donde nací, venir con mis hijos a vivir a otro país e iniciar todo de cero. Y bueno, si bien esto es una aventura, no digo que esto es lo que hay que hacer, sí me gusta compartirlo porque
Siento que muchas veces nos inspiramos con la historia de otras personas y eso me ha pasado a mí. Yo he escuchado muchas historias, muchas situaciones que me han inspirado y me han ayudado a salir adelante. Entonces, bueno, la idea es esa, ni victimizar, ni sentir que soy ejemplo ni nada, sino simplemente compartir. Y si les interesa, bueno, en una segunda parte les cuento más ampliamente muchas otras cosas y bueno, espero que les haya servido, les haya gustado y bueno, les hago una parte 2 si ustedes quieren. Gracias y bueno, les mando un abrazo enorme.